Ay, gracias a todos. Bueno, les voy a empezar a compartir mi pantalla entonces. Gracias, Eli, por esa oración y que así sea, que el Señor nos hable a través de esta palabra que Él tiene para nosotros. Bueno, porfa, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Me salieron varias cositas. Ya ver. ¿Listo? Listo. La estrategia en tiempos de guerra. Así titulé este mensaje, un poco dramático, pero importante. Súper necesario para estos tiempos de guerra. Entonces, bueno, antes de empezar con este mensaje sustancioso, quiero saber si por favor me pueden mandar ahí emojis por el chat o algo, si tienen su Biblia a la mano. Si no, este es el momento para que usted vaya, corra y coja su Biblia, porque esto es un estudio que vamos a hacer todos. No solamente yo, no solamente el pastor, la pastora, Eli que está dirigiendo, no, no, no. Vamos a estar todos los que estamos aquí conectados estudiando la palabra de Dios. Entonces, si por ahí me pueden poner, yo estoy aquí viendo el chat, quienes ya tienen su Biblia, pónganme unos mensajitos o algo para yo saber señales de vida. Bueno, no sé si me están escuchando. Ah, bueno, ahí veo ya. Súper, súper. Gracias, Dorita, qué bueno. Y todas las personas que hacen falta por su Biblia, este es el momento para que la tomen. Bueno, ahora sí, quisiera saber, pueden abrir el micrófono, escribir en el chat, como se sientan más cómodos. ¿Ustedes qué entienden por estrategia? Estrategias son los, digamos, mm, los movimientos calculados que yo hago para llegar a un objetivo. Digamos que los preveo, los calculo y todos están enfocados a lograr un objetivo. Súper, Paz, muchas gracias. Ahí esa es una parte de la definición de estrategia, o sea, la tiene súper clara. ¿Alguien que quiera complementar esa definición? La estrategia es Ajá, un plan súper. que uno diseña paso a paso y así con los movimientos para alcanzar una meta. Perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, yo aquí busqué, googleé em, cuál era la definición de estrategia para traerles algo un poco más académico. Y dice que es el arte de planificar y coordinar acciones para alcanzar un objetivo. Algo que me impresionó, no sé si a ustedes, es que dice que es el arte de planificar. O sea, que planificar es un arte. Y que debemos coordinar acciones para alcanzar un objetivo, como nos dice el paso. Me encanta, muchas gracias por esa participación. No sé si otras personas me quieran decir qué entienden por la palabra guerra. Ver, Conflicto, enfrentamiento, discordia y ya tomada en acción, ¿no? Eh, ok, súper, Puede ser física, verbal, bélica, bueno, a tantas cosas que escalamos, de eso sí que sabemos los colombianos, ¿no? total, total. Vale. Tristemente. Ujú. Pero la guerra también es un plan. La guerra también a veces es planeada para alcanzar un objetivo específico. Ok, sí, la estrategia y la guerra deben estar de la mano, totalmente de acuerdo, porque si no, hacemos un caos. Sí necesita de un plan, ¿no? Sí, pero Eh, básicamente la guerra se genera por un por un conflicto de intereses. Eso es lo que total, en sí genera una guerra, el choque de intereses que van opuestos entre una o más partes, entre dos o más partes, obviamente.
Perfecto, Paz, está súper informado, me encanta. Gracias a todos por participar. Todos la tienen muy, muy clara. Voy aquí a pasar la diapositiva. Digo que la guerra es una forma de avanzar un conflicto. O sea, hay diferentes formas de avanzar el conflicto, pero una de esas es, no, no voy a conciliar, no, no, nos vamos a la guerra y nos vamos a enfrentar con armas y todo, y ahí nos vemos las caritas. Total, total. Ay, Eli, me encanta, súper. Ahí les puse entonces las definiciones por si quieren copiarlas. Yo no sé si ustedes están preguntando, Silvana, ¿por qué está haciendo esto? ¿De dónde está sacando? Yo pensé que íbamos a leer la Biblia. Bueno, sí, cálmense, cálmense, ya vamos para allá. Bueno, guerra. Puse varias definiciones de guerra porque me parecieron súper interesantes todas. Ahí dice rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Aquí yo veo que la RAE se guía mucho más como en la guerra, como en la historia que hemos tenido en el mundo y así. También dice lucha u oposición armada entre dos o más naciones o dentro, como entre las naciones, entre bandos de la misma nación, pues. Y dice también lucha o combate, aunque sea en sentido moral. O sea, no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿sí? O un enfrentamiento, pues, así como de pronto nos imaginamos en las películas de espada. Sí, o sea, como cuchillos, bueno, armas, cosas así. No, no, no. No necesariamente. Pero sí hay guerras que obviamente incluyen todo este armamento. Entonces, bueno, ahí se me vienen como varias preguntas. ¿Ustedes creen que vivimos en guerra? Sí, no y por qué. Sí, 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 constantemente batallamos contra ideas, pensamientos, todo lo opuesto a Dios, a su voluntad, a su verdad. Total, total, Aleja. Muchas gracias. ¿Y de dónde creen que vienen las guerras? ¿Alguno sabe? La palabra lo De dice que nuestro- del corazón, ¿no? Del corazón del hombre. Y de hecho el apóstol Pablo habla de que dentro de nosotros hay una batalla por esos deseos y hay una batalla por el control de la mente y hay una posición entre el espíritu y la carne. Total, O sea, lo más profundo de los conflictos nacen en el corazón humano. total, total, total. Bueno, lo tienen súper, súper claro. Pero también teniendo como un resumen de lo que vamos a ver, les traje dos citas bíblicas que por favor les pido si alguno me la quiere ayudar a leer. La primera está en Santiago 4 del 1 al 10. Entonces, mientras lo buscan. Yo la tengo. Ah, wow, súper, de una. Sí, dice Santiago 4, 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Wow, Eli, gracias, gracias. Entonces, según ese versículo, bueno, ya podemos ver que en realidad las guerras, digamos que
empiezan es por el corazón pecaminoso del hombre, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer según ese versículo frente a estas circunstancias? Humillados bajo la poderosa mano del Señor. Total, total, total. Muy diferente a lo que el mundo nos está diciendo ahorita, ¿no? Porque pienso yo, hoy en día, y de pronto por el contexto, no sé, ustedes me dicen si opinan diferente. También es válido. Pero creo que el mundo nos está diciendo como no, tenemos que armar una protesta o toca hacerle el mal al otro, bueno, muchas cosas. Y puede que una propuesta llegue a influir a una finalización como determinada de una guerra, o sea, de un pleito, ¿ok? Pero pronto va a comenzar otro conflicto y puede que más grande. Entonces, pienso que debemos tener en cuenta que el problema básico para esto radica es en el corazón malvado del ser humano, que tenemos por naturaleza. Bueno, eso ya lo hemos visto también. Entonces, eso quiero que lo tengamos en cuenta. Quiero que ahora vayamos a Lucas 11, 21, 23. Si alguien lo tiene por ahí. Ujú. Dice la palabra, Lucas 21, ¿qué? 11, 21. 11, 21. Ajá. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gracias, Paz. Y teniendo en cuenta esto, entonces los hombres que están aquí conectados en esta sesión, ¿por qué creen que ahí dice que el hombre fuerte y armado guarda su casa? O bueno, creo que ahí dice su palacio, en la versión que el Paz nos mostró. ¿Por qué creen? Porque lo considera valioso, cree que ahí es donde está como su fortaleza. Ok, súper. Me Dijeron encanta. hombres. No, pero válido, válido. Si no hay hombres que se lancen, me encanta que haya participación. Porque esa es la misión del hombre. El hombre fue diseñado para eso, para proteger, para defender. Total. Yo creo que también es porque existen enemigos. Porque si no hubiera enemigos, de pronto no es tan necesario estar tanto a la defensiva. O sea, si todos fuéramos del mismo bando, si todos quisiéramos lo mejor para el otro, pues no va a ser necesario tener esa actitud de defensa. Pero nosotros lastimosamente, también como decía La Paz ahorita, no estamos viviendo una situación ideal. Y solo el príncipe de paz, y por eso me encantó la versión ahí que teníamos de la definición de la guerra, que es el rompimiento de paz. Y me encanta que Dios dice, yo soy el príncipe de paz, y solo Él va a poder traer realmente la verdadera paz al mundo. Y creo que mientras las naciones como acumulan armamento, estrategia también, como veíamos, como poder que a la larga genera destrucción. Todo esto se debe es porque pues se ha generado una actitud de desconfianza irreversible, o sea, que no podemos quitar. Lastimosamente, hoy en día nos toca andar desconfiados, eso es lo que nos han puesto un poco en nuestra sociedad. Y no es solo porque vivimos en Colombia, no. Eso es alrededor del mundo, porque también eso es la excusa de muchos. No, porque yo vivo en Colombia, si me voy a otro lado, ya, ahí sí voy a encontrar la paz y la situación ideal que estoy pensando, no va a tener que proteger ni estar a la defensiva, no, 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 no. Es el mundo. Y por eso puse esa frase ahí en la diapositiva como las guerras son solamente el síntoma, la enfermedad es el pecado y ese es el problema. Entonces también el Señor nos dice que no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué?
Huestes espirituales, creo. Sí, Ujú, huestes celestiales. Principados y potestades. Exacto, gracias, perfecto. ¿Cuál, creo ahí, Silvi, en la diapositiva yo veo la estrategia en tiempos de guerra? Ah, ¿todavía siguen en esa? ¿Me confirman si todos ven la misma? Ahora sí, yo iba a decir lo mismo. Ahora sí Sí, ya. ahora sí, Ah, Santiago. qué Súper, raro. Como que se demoró en cargar. Ay, perdón. Ahí está, bueno, ahí están las preguntas que les hice igual. súper. Todo legal. Bueno, gracias, David. Entonces ahí en la diapositiva les puse, las guerras son solamente el síntoma, realmente la enfermedad es el pecado y ese es el problema. Era lo que les decía. Y entonces hasta que el pecado y la maldad sean quitados de la tierra, continuarán las guerras. Esa es la verdad. Em, sí, como aquí dicen, la triste realidad. Bueno, ahora teniendo ese contexto, y creo que eso lo podemos ver también, y si no estoy mal, todos estamos aquí de acuerdo con eso, porque no solo son esas luchas de pronto de que hablamos físicas, sino morales, espirituales. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ahora sí, vamos a empezar con Primera de Crónicas. Este es digamos, el pedacito que vamos a estudiar el día de hoy, desde el capítulo 18, desde el versículo 7. Entonces, aprovechemos a ir al libro de Primera de Crónicas y quiero que vayan conmigo porque no vamos a leer así como mucho como cada uno de los versículos, sobre algunos puntuales, tengo como resumen de los capítulos. Lo importante para mí en este espacio es generar como reflexión y que todos podamos aportar lo que el Señor nos está hablando. ¿Sí? Entonces, bueno, para un poco de contexto y digamos lo que se logra ver en estos capítulos, David fue un hombre a quien Dios había bendecido mucho. Y debido a esa bendición, pienso yo, como resultado habían muchos enemigos a su alrededor. Entonces, como un poco de resumen del capítulo 18, mm, es que como que empieza a decir que David tuvo muchos botines de guerra. Entre esos, pues hubo como caballos, botines como de materiales preciosos, etcétera. Incluso habla pues de una parte que también es muy extraña porque uno dice, ay, ¿por qué David luego se deshizo de esos caballos y por qué no los recibió? Bueno, porque de alguna forma Dios le había dicho a él como rey que no debía multiplicar como el número de mujeres y caballos. Bueno, como que ahí también hay un dato curioso que entre esas bendiciones, entre esos botines que él obtenía debido a la extensión de su reino, se encontraron los materiales con los cuales Salomón, su hijo, construyó el templo y fueron, pues de alguna forma, digamos, esa materia que él utilizó para agradar a Dios y realmente eso fue acumulado por David, ¿sí? Entonces eso fue algo que le dejó ahí como dato curioso. Y bueno, entre esos se encontraban también regalos de agradecimiento del rey Hamad por, digamos, la victoria que tuvo frente a un enemigo que tenían en común. También tuvo victorias con enemigos antiguos, porque pues Israel en un momento tuvo un tiempo de debilidad y pues digamos que ya era momento como de que eh, tuvieran como victoria frente a esos enemigos y pues como que retomaran, digamos, ese bache que tuvieron. Em, y digamos que para que él pudiera ser un rey, él tenía que eliminar como todos esos enemigos o expulsarlos. Entonces, él pues tuvo muchas victorias, entonces prácticamente de eso se basa el capítulo 18, que ahí pues les puse un mini resumen, como en unos bullet points, pero creo que a la larga podemos concluir tres cosas. Que solo con Cristo tenemos la victoria, que los hijos de Dios también tenemos enemigos
Y creo que ahí voy a incluir algo que es de pronto un poco controversial. Y es, para esto hay que tener discernimiento y accionar. Por eso también puse ese tercer bullet. Y es, Perdón, si otra vez no estamos viendo. qué raro. Ahora sí, ¿Sí? perdóname porque nos perdemos todo. Gracias, Sí, gracias. claro, claro. Ahí igual yo se los leo por si acaso. Y si algo luego les comparto la presentación. No sé por qué de pronto se está tardando unos segunditos, unos minutitos en recargar y que se les muestre a ustedes. Listo. Entonces, bueno, la idea, digamos que un poco controversial que les quería decir es que muchas veces nos dicen a nosotros como creyentes como no, ustedes se tienen que quedar tranquilos, ustedes son los que no tienen que buscar ningún tipo de pleito, quedarse de pronto con los brazos cruzados, en, como muy tranquilos, muy pasivos, no sé, esa es como la concepción que muchas veces tiene, digamos, personas seculares frente al creyente. Y algo que también decían mucho es como, no, es que los cristianos deben hacer cohesiones con todo lo que se les presente. Y eso es una idea muy equívoca de lo que es ser cristiano, porque ahí les puse la imagen de la armadura de Cristo. Y no creo que Dios nos haya dado esa armadura para quedarnos de brazos cruzados y acceder a todo. Ahí les puse la definición de lo que es cohesiones, que es una acción o efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud adoptada. Nosotros, Dios no nos hizo para tragar entero. Y precisamente por eso nos dio todas las armas para batallar esto. Y bueno, ahí les puse Efesios 6:12, que me imagino que algunos ya se lo saben así de memoria. Em, pero pues básicamente lo que quiero resaltar de este capítulo es utilicemos las herramientas que Dios nos dio para batallar. Eso sí, como les digo, con discernimiento. Pero de nada nos sirve saber que hay algo que está mal o que yo debo hacer algo y no hacerlo. Entonces, por eso le puse más accionar. Eso van acompañados. Y a eso es lo que nos está llamando el Señor en este momento. Tenemos una circunstancia difícil a nivel político, social, ambiental, espiritual, o sea, con incluso nosotros mismos. Ok, Señor, tú me has dado unas herramientas. Debo discernir en qué momento callar y en qué momento salir a luchar. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Entonces ahí en la diapositiva que les acabo de poner, que habla un poquito del capítulo 19 y el principio del 20. Aquí sí hay varios versículos que me gustaría leer. Entonces, ya que ustedes tienen ahí Primera de Crónicas 19, no sé si alguien me puede ayudar con el versículo del 1 al 5. Dice, Crónicas pues de estas. 19. Ah, bueno, dale, Lía. No, dale ¿Sí? tú, Ah, bueno. perfecto, claro que sí. Primera de Crónicas 19 del 1 al 5. Después de estas cosas, aconteció que murió Nahax, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Total, gracias Adri, súper. Bueno, ahí hay
hay varios puntos que me gustaría tocar. David, digamos que intentó vivir en paz a pesar de que, bueno, estaba conquistando y teniendo muchas victorias. Pero también David tenía un corazón muy bondadoso, porque aquí él, digamos, ese reino había tenido en varias ocasiones una bondad y, digamos, una cercanía con David. Entonces, cuando este rey muere, él lo que hace, pues sabe que es el hijo en ese reino va a tomar el trono y manda em, a algunos de su equipo, pues, como para darle como su pésame y, bueno, dar como consolaciones, ahí lo que dice. Pero todo termina mal. ¿Y por qué todo termina mal? Por una acusación de estos asesores del nuevo rey, que fue muy grave, porque no, o sea, le dijeron, mira, la verdad, no la llevamos es más mal con David y en realidad no era así. Y entonces les afeitaron como la barba y esas cosas y le rompieron las vestiduras. Y pues en esa época debemos tener en cuenta que eso era como una desgracia en el pueblo judío, o sea, era una humillación con toda. Entonces les cortaron su ropa y los dejaron así. Y cuando David oye esto, es como no, yo voy a ir donde ellos y voy a refugiarlos y les dice más adelante como eh, quédense, creo que es en Judea, sí, quédense en Jericó, perdón, quédense en Jericó y hasta que la barba les vuelva a crecer, ¿sí? Porque de alguna forma no quería avergonzarlos más de lo que ya estaban, pero obviamente pues ellos con esta situación ya pues no querían regresar. Y es ahí donde yo digo, bueno, Señora, ayúdanos a tener el discernimiento y a colocarnos la armadura cuando toca, ¿sí? Y no sé si alguna vez ustedes se han sentido de esa manera, en que ustedes van a hacer algo, van a tener algo de tacto con otra persona y así, y luego terminan peor, ¿sí? Y el Señor, ayúdanos a tener discernimiento en quiénes y en qué realmente dar ese amor, ese cuidado que tú has tenido con nosotros y qué hacer cuando esto no es retribuido o no es recíproco, ¿sí? Entonces ahí es donde digo, debemos tener un discernimiento. Y ahí es donde vamos a la parte de la estrategia, ¿sí? Que me pareció muy bueno. Bueno, cuando esto pasa, pues obviamente empieza la guerra. Y no realmente porque David la haya iniciado, sino que los enemigos fueron a Siria y dijeron, nos vamos con los cracks, que en ese momento era el ejército sirio, y se unieron y se fueron contra David. O sea, aparte de todo mal. Pero entonces David toma algo, y creo que fue algo muy estratégico, toma una decisión muy estratégica, que la vemos en los versículos 11 al 14. Si alguien me quiere ayudar a leerlos, por favor. Yo me ocupo. Súper. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Perfecto. Gracias, Cami. Ahí vemos algo muy, muy chévere y es la importancia de tener un relevo. Sí. Porque aquí lo que dijo es, bueno, si la cosa se complica, yo voy a donde tú estás. Pero si se complica por mi lado, tú vienes a donde yo estoy. Listo, todo bien. Fue algo así como lo que hicieron. Y
Debemos tener en cuenta que para también aplicar estas estrategias en el mundo espiritual, en la guerra que estamos teniendo, debemos tener la voz de Dios, la sabiduría por parte de Dios. Y digamos que ahí ellos, bueno, a la larga terminan ganando y porque el enemigo huyó, pero el asunto fue que huyó y pidió también, ellos también pidieron refuerzos. Em, Porque pues obviamente se encontraron como eh, pues perdiendo y pues ellos querían ir realmente en contra de David y pues todo el pueblo. Pero entonces ahí cuando ve que el enemigo, David, cuando ve que el enemigo se prepara más, o sea, trae refuerzos, pues dice, ahora yo voy a ir también. Y se arma, como decimos acá. Em, pero algo que me gustó como de la reflexión que estaba haciendo en este capítulo 19 es, ahí dice como David encabezó su ejército de batalla y es ahí donde él los guía, o sea, guía a Israel para salir a luchar y ganar. O sea, él todo ese tiempo había estado, digamos, mandando a otras personas como, oye, ve y haz esto, oye, vamos, y entonces, pues obviamente como rey tenía que estar en la logística de todo y no tiene, o sea, no siempre tiene que estar ahí dándole, pero eso también habla mucho de la, digamos, jerarquía y orden de las cosas, porque pues aquí también siendo muy prudente, pero muchas veces nosotros pensamos, ah, no, es que para eso están los pastores, ah, no, es que para eso están los líderes, no, que vayan ellos y se pongan la armadura porque pues ellos tienen, entre comillas, una jerarquía mayor espiritualmente. No, señores, nos toca a nosotros ponernos la armadura y tomarnos esto en serio. Si nosotros confiamos plenamente en los líderes, en otras iglesias, en otros, digamos, puestos dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia, también en el gobierno, etcétera, no, esa no es una buena estrategia, ¿sí? Em, Toca es tomar esto de manera individual. Y ahí es donde yo a esta frase que también les puse ahí un poco concreta lo que quiero traer como de idea principal de este capítulo 19 y es, quizás nos digan que la sociedad está enferma, pero el problema es individual. El pecado sí abunda en la sociedad, pero el pecado ¿por qué abunda en la sociedad? Porque primero empieza con nosotros, porque cada uno ha aportado a esto. Y como cada uno ha aportado a esto, cada uno tiene que aportar a la solución. Y eso es a lo que Dios nos está mandando el día de hoy, a despertarnos, a ponernos la armadura que es armar una estrategia y a no abandonar al Señor, porque de nada nos sirve una cosa sin la otra, como les decía. Y ya en principios del capítulo 20, pues habla de que pues tuvieron la victoria y de alguna forma Dios no los dejó en vergüenza. Tanto así que David tenía la corona de este rey. O sea, él hasta que no tuvo y Dios de alguna forma lo permitió llegar hasta esa instancia. Y para concluir este mensaje quisiera dejarlos ahí como tareita para que tengan sus tiempos con el Señor cuando esté meditando de pronto todas las ideas que les traje el día de hoy, todo este mensaje. Quiero que lean 2 Samuel 22 completito, si se puede, si tienen, si sacan el tiempo, más bien, saquen el tiempo. Dios les está diciendo, saquen el tiempo eh, para, para orar por este país, para orar por la iglesia, por este mundo y por ustedes. Porque el tiempo que viene es duro, pero el Señor nos va a dar la victoria porque Él ya venció. Y me gustaría que en ese mismo versículo de 2 Samuel 22 podamos leer los versículos del 30 al 41, para que también en este tiempo que va a venir de intercesión podamos orar con toda la armadura
Y precisamente este versículo lo escribe David. Entonces me pareció súper bonito poderlo unir, que es realmente, si no estoy mal, un canto que David hace. Segunda de Samuel 22, del 30 al 41. Y quisiera leer ese fragmentico nada más para este tiempo, unirnos como iglesia, llorar por nosotros, pues lo que les decía, por el mundo, por la iglesia, por este país y por nosotros, que es súper importante en este tiempo. Y eso era lo que el Señor me daba el día de hoy para compartir con ustedes. Isabela nos va a leer esos versículos. Gracias. Del 30 al 41. Del 30 al 41. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Muchas gracias. Así es. Entonces, bueno, creo que es un fragmento que trae como muchas palabras de pronto que podemos estudiar o indagar, pero quiero invitarlos a que si tienen también alguna duda puedan manifestarla, decirla en la iglesia, para eso también estamos, pero tenga el compromiso de verdad de orar y de actuar, de decir, Señor, ¿cuál es la estrategia? Ya cuando usted la tenga, actúe, porque si no, no hacemos nada. Entonces, a eso los invito, iglesia. De verdad, gracias por este tiempo. Profundice y que también, yo quiero que quede en su mente esto de, fuimos llamados, claro, para hacer paz, sí, pero eso no significa que dejemos pasar cosas que no son. Tenga el discernimiento realmente de Dios y, y digamos que esa supuesta paz también que nos vende el mundo no es a la que fuimos llamados. Y finalmente, solo va a haber paz es cuando Cristo venga. Y mientras tanto, póngase la armadura y esté a la defensiva en este momento. Y es creo que lo que el Señor nos está llamando es párese y es momento de sacar las defensas y todo lo que usted ha estado estudiando, todo lo que usted ha estado trabajando en sus tiempos de intimidad, en la iglesia, en los grupos a los que hace parte, también de la iglesia o del cuerpo de Cristo, es tiempo de ponerlo en acción y pararse con firmeza para luchar en el nombre del Señor.